Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. Como saben ustedes, nos encontramos en la recta final del periodo de transición para la salida del Reino Unido y con él Gibraltar de la Unión Europea. Continúan las intensas negociaciones sin que hasta el día de hoy se tengan noticias sobre la superación de los diversos obstáculos que están impidiendo la consecución de un acuerdo sobre la relación futura del Reino Unido con la Unión Europea y como consecuencia sobre la de Gibraltar también con la Unión Europea. Crucial esta última tanto para el futuro de la línea como para el de la propia Gibraltar. Aunque España, el Reino Unido y Gibraltar negocien por separado con la coordinación de la Comisión Europea, hasta la fecha la negociación sobre Gibraltar está incluida dentro del posible acuerdo general con el Reino Unido, de forma que el que finalmente haya acuerdo o no sobre la relación futura del Reino Unido puede influir positiva o negativamente, según sea el caso, sobre la negociación de la relación futura de Gibraltar con la UE. Bien, llegados a este punto, hemos tenido la ocasión de conversar con el alcalde de la línea, Juan Franco, para ofrecerle sus comentarios sobre el estado actual de la situación. Una situación en la que para el alcalde, como destaca en el inicio de la entrevista, su mayor preocupación son los trabajadores fronterizos, trabajadores que configuran un grupo social perfectamente definido, que amplifica la dimensión humana de la situación política en la que nos encontramos y cuyos ingresos constituyen además uno de los pilares de la economía de la ciudad. Esto nos decía el alcalde Juan Franco. Fronterizo parece que se va a mantener, sobre todo con esta medida que se ha adoptado de que los trabajadores puedan registrarse y tendrán algún tipo de identificación acreditativa, pero claro, eso que en principio puede estar muy bien, tiene también una serie de cuestiones que todavía no están aclaradas. Y me explico. ¿Qué pasa con empresas que están trabajando allí, con personas que no tienen un contrato de trabajo allí, pero tienen que ir a trabajar allí? ¿Qué pasa con los visitantes, llámese turistas, etcétera? Ya que muchos de los trabajadores que están allí acaban prestando servicio a estas personas que van de visita, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el tema del paso fronterizo pues se aclare, y si consiguiéramos que Gibraltar se convirtiera en un territorio asimilado a Schengen, esto lo digo con la mayor de las precauciones y no es ni calidad de alcalde, porque es una cuestión de política internacional que a mí no me corresponde como puede suponer, ¿no? Pero, en fin, quedan todavía muchas cuestiones que están en el aire, de las que se está hablando. Nos consta que se está haciendo un esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo, pero que todavía no están ventiladas. Tenemos por un lado, como decías al inicio de la entrevista, tu primera preocupación eran los trabajadores transfronterizos. Una vez que se hizo acuerdo, o se hizo público ese acuerdo con respecto a la salvaguarda de sus derechos, cabe la cuestión de qué va a pasar, o sea, cómo va a funcionar la economía para que esos trabajadores puedan seguir teniendo donde trabajar, ¿no? Los modelos, o sea, estamos hablando de posible cambio de modelo económico, en este caso, por ejemplo, de Gibraltar, y se anhela también que haya un cambio de modelo económico en la línea. Pero ese tipo de cambios normalmente no se producen de un día para otro, alcalde. ¿Cabe la posibilidad también de que se articulen mecanismos que faciliten esa transición hacia ese nuevo modelo económico? Bueno, nosotros, lo que has planteado, estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Llevamos trabajando tiempo, desde que entramos prácticamente, en que la ciudad vaya cambiando el modelo económico que tiene actualmente, y hay varios hitos importantes que están ahí y que espero que contribuyan a generar riqueza, empleo, puestos de trabajo, en definitiva, para lo que estamos los políticos, ¿no? Hay varias inversiones que están a punto de cristalizar, fundamentalmente todo el tema que además tú conoces bien por tus responsabilidades anteriores de la situación del puerto de navegantes y cruceros y del puerto deportivo actualmente, que como sabes han entrado empresas nuevas que van a apostar por la ciudad. El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo en forma de obras públicas para cambiar lo que es la configuración física de nuestro centro urbano fundamentalmente, y la recuperación de espacios atractivos para que los visitantes vengan. Y aparte se está trabajando en un plan de renovación urbana
donde se van a poner en valor determinados espacios, no solo pensando en el turismo, que está bien, pero no queremos que se convierta ni mucho menos en un monocultivo, sino también contando con espacios para implantación de suelos industriales enfocados fundamentalmente al sector tecnológico, ¿no? Es decir, por parte nuestra estamos haciendo los deberes, pero lo que está claro, y eso es una realidad que tú conoces perfectamente, es que estos pasos que estamos dando pues llevan un trámite y un tiempo. No se contabiliza siquiera en meses, sino que yo espero que para tener culminado todo el tema de esta inversión de la que estamos hablando y del PGO, etcétera, año y medio, 2 años no nos lo quita nadie, ¿no? Por el camino, Gibraltar tiene una ventaja respecto de nosotros, y es que tiene un sistema jurídico diferente, que es más ágil, tiene un parlamento propio que emite leyes, y claro, van a tener una capacidad adaptativa que creo que va a hacer que parte de su economía se reconfigure. Como tú sabes, ya están normando cuestiones relativas al blockchain, etcétera. Así que, bueno, ¿mi esperanza cuál es? Mi esperanza es que vaya en paralelo el proceso de adaptación de la economía de Gibraltar al nuevo marco jurídico Brexit, y nosotros, a su vez, vayamos reconfigurando nuestra economía. Lo he repetido en varias ocasiones, además en tu medio también, tenemos una economía que actualmente es dependiente de la del Peñón, y lo que queremos es que nuestra economía sea complementaria a la del Peñón y donde nuestra gente pues tenga oportunidades laborales aquí. No ni viviendo de espaldas, ni viviendo enfrentados, ni viviendo dependiendo de, sino complementando a. Y todo lo que no hay allí lo podemos tener aquí. Y creo que podemos generar con nuestro esfuerzo ese área que se habló de prosperidad compartida en ambos lados de la frontera. Esperemos que nos dé tiempo a este anhelo, llevarlo a la práctica, y sobre todo que tengamos el apoyo de las administraciones supramunicipales que necesitamos para ello. Sin querer ser pesimista ni mucho menos, pero siendo objetivos, tú sabes cómo funcionan las cosas en esta zona, por ponerte un par de ejemplos, ¿no? La zona franca que se demandó para facilitar el funcionamiento del puerto de Algeciras, allí en el Fresno, en los barrios, sí, pues ha tardado décadas, todavía creo que no está operativa, o sea, se lleva pidiendo desde hace décadas. La mejora de la conexión ferroviaria de la comarca con la red nacional e internacional de ferrocarril, pues lleva también años a la espera de una solución. O sea, por desgracia, las soluciones no ya para la comarca, sino para la línea, pues se acostumbran a llegar muy, muy despacio, ¿no? Sí, comparto lo que estás contando, pero mira que todo lo que te he comentado no depende de grandes hitos en el presupuesto general del Estado ni en el presupuesto de la comunidad autónoma, Y me explico. La inversión del puerto de Magallanes y Crucero, yo espero en breve estar concediendo la licencia de obra. Y la inversión privada ya está. La inversión nueva en el puerto deportivo actualmente existente está ahí también, y espero que en breve nos estén solicitando licencias, etcétera. La aprobación del PGO depende de la Junta y el coste es cero. Me explico. El coste es de los funcionarios que están allí trabajando y voluntad hay de que se saque. Hay que ejecutar una serie de inversiones, pero para lo que estamos hablando, de a lo mejor miles de millones de euros, por ejemplo, el de la carretera de Liguerón, que es fundamental, son 10 millones y ya se está trabajando, que es una cosa que estaba parada con la anterior administración andaluza. Es decir, yo soy optimista y me explico. Estamos teniendo reuniones con inversores y prácticamente lo que estamos haciendo es, y perdón por el símil, una especie de cartera de clientes para que una vez tengamos el PGO aprobado, empezar a poder ofertar posibilidades en la ciudad. Algunas son muy complejas, otras creo que son bastante factibles. Así que esperemos que tengamos esa ilusión y que se convierta esto en una realidad. El lunes pasado el Ayuntamiento celebró un pleno de la corporación. Sí. ¿Nos puedes contar a nuestra audiencia exactamente en qué consistió el pleno? Bueno, el pleno fue básicamente una declaración institucional, ¿vale? Que se asumió por unanimidad, que creo que es un detalle bastante importante, y básicamente lo que veníamos era a exponer todo lo que había pasado en los últimos años a raíz del Brexit, es decir, todos los movimientos del ayuntamiento, todas las cuestiones que han ido pasando respecto de visitas institucionales, etcétera,
Y a mi entender, lo más importante, que fue además en lo que incidimos en los distintos discursos que llevó a cabo cada portavoz, fue en la necesidad de contar con una serie de medidas que entroncan un poco con esto que estamos comentando para que nuestra ciudad salga de la secular postración en la que se encuentra y que además viene a provocar por la aplicación de una serie de políticas de Estado respecto de nuestra frontera con Gibraltar. Es que la ciudad, no hace falta que yo la diga, que nace como consecuencia de que Gibraltar es británico. Si Gibraltar fuera una ciudad española, pues la línea no existiría. Gibraltar sería más grande y quizás el devenir de esta zona del país hubiera sido otro bastante distinto, ¿no? La realidad es la que es, y negarla también no conduce a nada. La cuestión es que en ese paquete de medidas pues solicitábamos una vez más un plan de formación, un plan de empleo, la ejecución de una serie de infraestructuras, etcétera. Así que bueno, esperemos que otra vez volvamos a remitir este tipo de acuerdos y esperemos que llegue donde tiene que llegar. Bueno, no es habitual, por desgracia, que haya unanimidad, ¿no? Haya acuerdo entre todas las partes, todos los partidos políticos para sacar adelante cuestiones. En este caso, bueno, hay que felicitar a la corporación porque desde luego es, desde mi punto de vista, es el camino, ¿no? Mira, yo voy a hacerte una pequeña mención y es que no quiero con esto presumir, pero creo que si ahí cogiéramos todos los acuerdos de pleno que hemos llevado desde que estamos gobernando al pleno de la dentro de la línea, creo que somos el equipo de gobierno que más cuestiones ha sacado por unanimidad. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones políticas tampoco se saca esto demasiado. Ahora, centrándome en lo que has comentado, totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante de que independientemente de que haya cuestiones en las que tengamos que discutir, porque evidentemente en la política es que tú tienes un planteamiento y ese planteamiento no tiene por qué ser ni el mejor ni el excluyente. Puede haber alternativas, simplemente tú coges la que consideras más adecuada, pero en un tema de tanto calado, de tanta importancia para la ciudad y con tanta repercusión para el día a día de nuestros vecinos, hemos demostrado, creo que altura de miras, generosidad, todo el mundo accedió a algo y al final se consiguió un documento que creo que puede ser asumido por cualquier vecino de nuestro municipio. O sea, eres el alcalde de Los Recos, además de ser el alcalde del Brexit y el alcalde del coronavirus, también eres el alcalde de los acuerdos, ¿no? Transversales, ¿no? En el ayuntamiento. Se intenta, no siempre es así, vamos, no nos vamos a engañar, tampoco estoy vendiendo una visión edulcorada. Hay momentos en los cuales hay votos en contra o abstenciones y hay discusión en los plenos, pero que sí me gustaría, algún día que esté aburrido, me entretendré en buscar cuántos acuerdos hemos conseguido por unanimidad, porque vamos a seguir más lejos. Espero que vamos a tener el próximo jueves, vamos a llevar por ejemplo 3 ordenanzas que creo que podemos contar con el voto favorable de todas las fuerzas. Espero. Sí. O sea, pues son cuestiones sensatas, es que ya no es cuestión de que la lleve Juan Franco o la lleve otra persona, es que tú lo ves y dices, coño, es que esto es bueno. Después estoy seguro que voy a tener, por ejemplo, un recurso de reposición que van a presentar y lo normal es que no lo voten a favor, no nos vamos a engañar, ¿vale? Bueno, tal vez el hecho de que fuiste también el alcalde más votado, ¿no?, de la historia de la ciudad, es posible que eso también haya tenido algo que ver, ¿no?, con esa facilidad, digamos, para producir ese tipo de acuerdos, ¿no? Bueno, yo una de las cosas que, no te quiero corregir, pero creo que sacó, estoy seguro, un concejal más, Carmona, en el 83, creo que fue, con la frontera recién abierta. Y yo creo que he superado en uno a Juan Carlos Juárez en la del 2003, creo que ese un poco es el ranking, ¿no? Cómo estamos, sí. Vale. Y la cuestión, yo por ejemplo, uno de los logros de los que estoy más contento en esta historia es que creo que he conseguido mantener una relación cordial con todos los concejales que han formado parte de esta corporación en el tiempo que lo llevo. Incluso, aun cuando en los plenos ya hemos tenido posturas de enfrentar, y creo que hemos retomado el buen ambiente que en otras épocas ha habido, lo cual no quiere decir que cada uno le toma las críticas y en fin, lo lógico y sensato, ¿no? Pero hemos mantenido esa educación y creo que no estamos cayendo en, perdón por la expresión, el bajonerío político que en algunas ocasiones se da como consecuencia de mantener posturas políticas diferentes, ¿no? Así que bueno, vamos a quedarnos con ese aspecto y la idea es que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir haciendo cosas de común acuerdo, y lo más importante es, pues bueno, el día que termine todo esto, pues ¿por qué no se puede tener una relación de amistad, por ejemplo, con Juan Chacón o con Juan Pablo Arriaga? Sí. No veo
que una cosa sea contradictoria con la otra. Bueno, como sabes, este programa, no te quiero robar más tiempo porque tienes la agenda a tope. Sí, este programa está dedicado a la Unión Europea, a la línea y a Gibraltar, pero me gustaría, antes de concluir, si no te importa, que me comentases un poco el punto ese de la creación de una agrupación europea de cooperación territorial. Pues, no, mira, me agrada que me hagas esa pregunta porque es una cosa que creo que el público no conoce o no ve la importancia que puede tener para entendernos. Y no voy a soltarte un rollo de directiva en mi historia porque eso creo que no interesa a nadie, ¿no? Pero lo que has comentado consistiría en crear una asociación entre la línea y Gibraltar para conseguir de común acuerdo la posibilidad de que lleguen fondos europeos. Cualquiera puede decir ahora que eso es un disparate, pero en el sentido, disparate porque Gibraltar deja de ser territorio, vamos a llamar europeo, a efectos de lo que estamos hablando, ¿vale? A partir del 31 de diciembre, ¿vale? Pero se permite, con determinados matices, la posibilidad de que formen parte de este tipo de agrupaciones hasta territorios que no formen parte de la Unión. Entonces creo que podía explorarse esa vía y creo que podían conseguirse unos resultados más que positivos. Así que bueno, es un tema en el que estamos trabajando y a ver si de esa forma podemos conseguir atraer, inversión comunitaria a nuestro territorio que tanta falta de hace. Bueno, la línea de Gibraltar son las dos ciudades de la Unión Europea más expuestas a los efectos negativos del Brexit, o sea que tiene muchísima lógica el que se pueda diseñar un marco de esas características, ¿no? Y también me atrevería yo a decirte que una de las zonas de la Unión Europea donde mejor ha funcionado la Unión Europea en lo que es el fin. Me explico. No voy a hablar ahora de fondos europeos ni cosas estas que esos son medios para conseguir un fin. El fin es que todos nos estamos europeos, de que la gente de un lado y del otro lado de la frontera vivan en armonía. Y yo te pongo un ejemplo. ¿Cuántos polacos, italianos, rumanos, checos viven en la línea? Cientos. Bueno, vamos, y me atrevería a decirte que miles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos trabajan en Gibraltar, tienen a sus niños escolarizados en la línea, viven en la línea. O sea, eso que es lo que se pretende, se ha conseguido con creces. O sea, la Unión, como decías, la Unión Europea puesta en práctica, ¿no? O puesta en marcha, ¿no? Aquí a escala local, ¿no? Efectivamente. No sé si quieres decir alguna otra cosa antes de concluir. Pues nada, daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo, aquí en concreto, por esta labor de divulgación del tema comunitario, Unión Europea, etcétera, que mucha gente lo ve como algo muy lejano, y ahora aprovecho que estoy hablando contigo para decir que, por ejemplo, parte de la teatralización del centro, parte de la obra de la Plaza Toro y parte de otras inversiones que estamos llevando a cabo vienen con fondos europeos directamente, otra parte la cubre el ayuntamiento, ¿no? Y ya por último, y aprovecho cada vez que tengo algún medio de comunicación para recordarle a todo el mundo que por favor continúen con las máximas medidas de precaución. Estamos viviendo una pandemia con unos resultados terribles y que todo el mundo utilice mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia social y que cumplan con las indicaciones que efectúan las autoridades sanitarias. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros en Línea Europa. Gracias a ti. Un abrazo. Y que vaya todo bien. Igualmente, gracias. Gracias. Bien, como han podido oír, a pesar de las circunstancias, el alcalde se muestra optimista. Ojalá que, prevaleciendo el sentido común y la voluntad de la ciudadanía, sus previsiones se cumplan y que el optimismo dé paso a avances reales en un futuro cercano, aunque sea en gran medida gracias a la inversión privada. Como saben ustedes, cuando se trata de inversión en la línea, casi siempre, si proviene de las administraciones públicas, hablamos de proyectos sociales no productivos, muy importantes, pero no productivos. Cuando hablamos de proyectos de cierta envergadura, pues tenemos que referirnos a la iniciativa privada. Bien, cambiamos de tema. Ayer se celebró en Sevilla, en formato mixto, presencial y virtual, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, la tercera reunión del Foro Global de Gobiernos Locales, bajo el título Nueva Bauhaus, trabajando para la recuperación, inversión inteligente en las ciudades de Europa. El acto fue inaugurado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y contó con la intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El Foro Global de Gobiernos Locales es un espacio de encuentro en el que los representantes de las ciudades comparten experiencias, aprenden y proponen soluciones a los principales desafíos globales, desafíos como acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y el cambio climático. Este foro es un proyecto innovador, impulsado por el alcalde de Sevilla, quien es miembro muy activo del Comité Europeo de las Regiones, y que se va consolidando con el objetivo de establecer una red de cooperación entre gobiernos locales de todo el mundo para avanzar en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda Urbana 2030 de Naciones Unidas, es decir, con el fin de asegurar un progreso social y económico sostenible alrededor del mundo. En el foro, además de los representantes de la administración local, participan otras instituciones supramunicipales, empresas, sindicatos y otras entidades de la sociedad civil que varían dependiendo del contenido de la sesión. En la edición de este año, la tercera, de temática europea, el foro ha contado con la colaboración del Centro de Investigación Conjunta de la Unión Europea, que tiene su sede en Sevilla. Escuchamos al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Este evento nos da la oportunidad de hacer una vez más un trabajo conjunto con una institución de la que nos sentimos orgullosos, la Comisión Europea, y en concreto de su Centro Común de Investigación, el Joint Research Center, que es de alguna manera una de las joyas de las que nos sentimos orgullosas en Sevilla. Y en ese sentido, permitirme que lo haga y lo signifique en la persona de su director, de Miquel Landavaso, que con todo su equipo se ha tomado el máximo interés, le ha dado el máximo protagonismo a un evento de estas características aquí en Sevilla. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Estamos hoy aquí porque queremos hablar de Europa, queremos hablar de los grandes retos globales, de cómo asumirlos, y queremos además focalizar la atención en el momento histórico, en el difícil momento, trascendental momento en el que nos encontramos y que atravesamos con la dureza, con la crudeza que tiene la pandemia a la que estamos haciendo frente. En ese sentido, este mandato europeo se inició con una gran apuesta, una apuesta transformadora, una apuesta rompedora por parte de las instituciones europeas y en particular de la Comisión y de su presidenta, de Ursula von der Leyen. Se planteó como un gran reto de consolidación y de análisis del proyecto de Europa, y se hizo al mismo tiempo asumiendo retos globales que Europa tenía que asumir desde el punto de vista planetario, poniendo todo el acento en que en el momento en el que nos encontramos, y hablo del arranque de este mandato europeo, era años decisivos para que lo que ocurriera entre 2020 y 2030 cambiara de alguna manera los designios bastante negativos que teníamos respecto a las previsiones de evolución de problemas globales como el cambio climático o como la brecha digital o como los problemas de inclusión social en aquellos lugares en donde la población se concentra de manera más importante y en donde se generan también los problemas más graves de desigualdad. En ese sentido y con esos retos, la presidenta von der Leyen dijo dos palabras mágicas: Green Deal. Cada uno cogimos ese testigo desde Europa, desde cada rincón de Europa, y decidimos trabajar porque efectivamente las agendas políticas, las prioridades, se reorientaran hacia ese gran pacto verde europeo que permitiera acelerar la toma de decisiones para conseguir que los territorios de Europa se transformaran y avanzaran, en este caso, en la lucha contra las desigualdades sociales, se transformaran desde el punto de vista de su apuesta por la sostenibilidad, por resolver los graves problemas que para la ecología significaba un modelo de desarrollo que claramente estaba demostrando ser muy negativo para el ser humano y para el planeta, y en tercer lugar para conseguir aprovechar que los cambios tecnológicos en los que estamos inmersos y la velocidad de esos cambios pusiera a Europa en vanguardia, pusiera a los territorios de Europa ante las mayores oportunidades también para generar riqueza en los próximos años, repartirla de una manera más justa y además conseguir efectivamente posicionarnos de una manera más fuerte a nivel internacional. Y en particular en la escala local, con un proceso en el que año a año hemos intentado no solo reivindicar el peso que para el proyecto europeo tienen los gobiernos locales y regionales, sino también las posibilidades de que el triunfo de los objetivos del proyecto europeo se plasme,
si los gobiernos locales y regionales asumimos una responsabilidad y una capacidad mayor de ejecución de las políticas europeas. En ese sentido, desde Sevilla sabéis que hemos tenido un compromiso permanente por implicarnos, por ser una ciudad europea con mayúsculas que asume sus derechos, pero también sus obligaciones, que intenta trasladar de forma permanente a los sevillanos, a las sevillanas, nuestra responsabilidad y también los retos que tenemos que asumir si queremos estar a la vanguardia de los objetivos que nos enorgullecen como europeos. En ese sentido, asumimos ese Pacto Verde Europeo en nuestra agenda política y en nuestro plan estratégico de ciudad. El plan de la Sevilla 2030 es el plan de la Agenda Urbana 2030. Es el plan que intenta priorizar el Pacto Verde Europeo en clave local. Es el plan que marca la orientación estratégica para las inversiones más importantes en los próximos años, para las decisiones de políticas sociales más importantes y también, sin duda, cómo transformarnos desde el punto de vista tecnológico y ser un territorio más competitivo, un territorio que tenga mejores oportunidades de las que ha tenido en el pasado, en el presente y en el futuro. Y por eso, cuando la presidenta von der Leyen y toda la Unión Europea nos vimos envueltos en la pandemia que desde marzo estamos combatiendo, entendimos que esos objetivos tenían que seguir siendo los objetivos y que la lucha y los desafíos por vencer a la pandemia y al virus no podían dejar atrás el calado y la envergadura de los compromisos que habíamos asumido con nuestros ciudadanos en los próximos años. Y de forma especial, insisto, en esta década de la que depende lo que podamos hacer en los próximos 20, 30 años. La magnitud de los cambios y la importancia de las decisiones que tomáramos ahora y de las inversiones que ejecutemos podrán hacer o tener una Europa u otra. Podrán conseguir tener unos territorios u otros con mayor o menor capacidad para enfrentar el futuro. Por tanto, el reto era todavía mayor. Ser capaz de combatir la pandemia, ser capaz de contener el impacto económico y social del daño que está originando y compatibilizar eso con no perder los objetivos que nos habíamos marcado para estos próximos años, significaba redoblar el esfuerzo presupuestario y el apoyo económico de la Unión a sus Estados y a cada uno de sus territorios. Y por eso creo que la Comisión y los Estados miembros han estado a la altura, con la mayor operación económica y de inversión conocida en la historia de Europa, para ser capaces de recuperar la economía, ser capaces de afrontar los retos sociales y la desigualdad creciente que este impacto en la salud está teniendo y en la economía en cada territorio, y hacerlo, además, de forma que podamos no olvidar, todo lo contrario, centrar los recursos justamente en los retos globales que habíamos asumido antes de la pandemia. Ser capaz de compatibilizar ambas cuestiones es el gran reto. Ser capaz de dedicar los fondos necesarios para la recuperación económica, para volver a generar riqueza y para seguir abordando, en este caso, la brecha de la desigualdad, es el gran reto como sociedad. Y por eso estamos hoy aquí, porque la presidenta de la Comisión Europea no solo impulsó políticamente esa decisión de generar ese volumen ingente de fondos económicos para la recuperación, orientada hacia los objetivos que hemos dicho antes, la sostenibilidad, la inclusión social, la digitalización, sino que además nos planteaba un reto más: convertir toda esta gran transformación y todo este gran movimiento económico y social en un movimiento creativo, en un movimiento que, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, signifique que la propia sociedad orienta su capacidad creativa, su talento, su capacidad, en definitiva, para desarrollar todo ese proceso de cambio, lo orienta siendo capaz de dejar una huella en la historia, como en otros momentos se ha producido en Europa en momentos de transformación y de cambio. Con una gran visión, con una gran capacidad de proyectarse al futuro, creo que la Comisión Europea y su presidenta ha dado una de las líneas maestras de por dónde debemos caminar. Esto no es solo una cuestión de números, no es solo una cuestión, en definitiva, de recursos económicos. Esto es la oportunidad histórica de Europa de transportarse al futuro con un cambio de mentalidad, con un cambio de comportamientos, con un auténtico cambio profundo en los valores, en los principios que la sociedad tiene para continuar adelante y para desarrollar sus objetivos vitales. Y por eso estamos hoy aquí,
porque hemos pensado que Sevilla tiene que ser un adalid y un referente de ese cambio, de esa transformación y de esa reflexión colectiva para generar un movimiento cultural, un movimiento intelectual, un movimiento creativo que acompañe los objetivos de recuperación económica y los objetivos de inclusión social que todos perseguimos. Por eso estamos hoy aquí, porque Europa se construye reflexionando, debatiendo y compartiendo opiniones. Porque Europa no es solo una visión común desde proyectos políticos e ideológicos diferentes, es un proyecto colectivo de sociedad. Y el trabajo que hacemos en cada una de las instituciones, que se hace desde el Parlamento, que se hace desde el Comité de Regiones y Ciudades, que se hace en cada una de las instituciones de la Unión, tiene que ser permanentemente renovado con la escucha activa con todos y cada uno de los territorios, en donde al final esto se convierte en el día a día de un ciudadano europeo. Por eso estamos hoy aquí. Venimos a compartir 2 mesas redondas con un elemento cualitativamente importante, muy importante de la Unión Europea, que es ese grupo de personas, ese grupo de expertos, de científicos, que en el seno de la Unión analizan, diagnostican, plantean escenarios sobre los que nos vamos a mover en los próximos años. Y, por tanto, orientan las decisiones políticas y también deben orientar las decisiones de inversión que tenemos que tomar. En este momento, en toda Europa, y desde luego en España o en Sevilla, estamos pensando en cómo utilizar de la mejor forma posible esos fondos de recuperación económica y cómo consolidar el que los objetivos del Pacto Verde Europeo sean los objetivos de todos y cada uno de los gobiernos locales y regionales en España. En Sevilla también lo estamos haciendo. Estamos haciendo con la iniciativa privada, lo estamos haciendo en coordinación con las otras administraciones y lo estamos haciendo además desde una posición que no es la principal ni la protagonista en el seno de las decisiones económicas que se toman en cada Estado, que es la parte más débil, la parte más cercana a los ciudadanos, pero con menos capacidad de recursos o competencias a veces. Por eso nuestra reivindicación permanente para tener más recursos, para tener más capacidad de decisión, en esta reunión también se va a poner de manifiesto. Porque hoy vamos a analizar cuáles son esos objetivos y cómo materializar esos proyectos. Y ahí vamos a ver claramente que o se cuenta de forma clara y real con los gobiernos locales y regionales o al final tendremos grandes objetivos, pero podremos materializar muchas menos cosas de las que realmente queremos materializar. Como les indiqué al principio, el contenido del Foro de Sevilla este año ha sido europeo y a través de lo europeo ha sido igualmente global, incorporando una idea presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, la nueva Bauhaus europea. La Bauhaus fue una escuela de arquitectura, arte y diseño fundada en 1919 por el arquitecto y constructor Walter Gropius y sus amigos en la ciudad alemana de Weimar, que se convirtió rápidamente en un movimiento internacional que desde entonces ha influido en el pensamiento creativo, el mobiliario y los paisajes urbanos de todo el mundo, combinando el arte y el sentido práctico, contribuyendo durante el siglo XX a configurar la transición social y económica hacia la sociedad industrial. Ahora, en el siglo XXI, nos encontramos de nuevo en transición, en esta ocasión impulsada básicamente por la respuesta al cambio climático, el desarrollo de las tecnologías digitales y la globalización, hacia una sociedad digital y verde para la que la Unión Europea propone el Pacto Verde Europeo, inspirado en los fundamentos de esa escuela como modelo no solo medioambiental y económico, sino también como modelo cultural. Como dice la presidenta von der Leyen, cada movimiento tiene su propia imagen y su propio sentimiento, y el Pacto Verde Europeo, en tanto que cambio sistémico, requiere una estética propia basada en una mezcla de diseño y sostenibilidad. Añadía también que la Unión Europea lanzará este nuevo Bauhaus europeo como espacio de diseño colaborativo y creación en el que arquitectos, artistas, estudiantes, científicos, ingenieros y diseñadores trabajarán juntos para hacer realidad esa visión. Será una fuerza motriz que materializará el Pacto Verde Europeo de una forma atractiva, innovadora y centrada en el ser humano.
Será pues un movimiento basado también en la sostenibilidad, la accesibilidad y la estética, y destinado a acercar, como decía el alcalde Espadas, el Pacto Verde Europeo a las personas y hacer que el reciclaje, las energías renovables y la biodiversidad adquieran pleno reconocimiento. Escuchamos ahora a la presidenta von der Leyen, gracias a la traducción de los servicios del Foro Global, con la presentación del alcalde de Sevilla. Damos comienzo a la jornada con la persona que ha inspirado este proceso, que ha lanzado ese reto político y que en estos momentos, sin duda, y creo que para orgullo de los europeos, tiene la determinación y la valentía de plantear que la transformación de la Europa de 2030 pasa por un momento crítico como este y por las decisiones que tomemos claramente en este tiempo. Así que les dejo con el discurso que nos envía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha implicado además y que nos felicita por generar este espacio de debate y hacerlo además en Sevilla, para que sigamos liderando desde aquí también nuestro compromiso europeo. Muchas gracias y buenos días. Estimados alcaldes, representantes de las administraciones locales europeas, gracias, alcalde Espadas, por haberme invitado. Es un enorme placer participar en su evento. La verdad que me sentí encantada cuando vi su interés en la nueva Bauhaus europea, que es un proyecto que es muy preciado para mí. Esta pandemia cambia la manera en la que vivimos y en la que trabajamos, cambia nuestra perspectiva sobre muchísimas cosas. Sin embargo, en cada crisis siempre reside una oportunidad. Y esta pandemia es una oportunidad para replantear cómo queremos convivir y cómo queremos enfrentarnos a la naturaleza. Tenemos que respetar mejor los límites de nuestro planeta. Abordando el cambio climático y ocupándonos de la naturaleza nos exige replantearnos la manera en la que vivimos. Por eso la Unión Europea ha hecho que el Pacto Verde Europeo sea una prioridad. Y el nuevo movimiento Bauhaus europeo tiene la intención de convertirse en un puente entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo de las artes y la cultura. Combinará el buen diseño con la sostenibilidad. La nueva Bauhaus europea no ha de fomentar solamente visiones, sino también productos muy tangibles. Por lo tanto, si lo hacemos bien, la nueva Bauhaus nos va a hacer que el Pacto Verde Europeo esté muchísimo más cerca de las mentalidades y hogares de los ciudadanos. Además, la nueva Bauhaus europea nos demostrará que lo necesario también puede ser bello. Y todos sabemos que un buen diseño puede mejorar las vidas. La nueva Bauhaus europea va a ser un espacio para pensar y experimentar. Se trata de utilizar materiales de construcción naturales o de la eficiencia energética. Trata también de la demografía, pero también de la movilidad inteligente o la innovación digital, lo que se nos ocurra, porque además todos son temas de actualidad para las autoridades locales y regionales. Nuestro objetivo consiste en darle forma al mundo del futuro. Este mundo más sostenible, bello, se tiene que construir en 10.000 lugares distintos que se encuentran entre Vilnius y Sevilla y entre Dublín y Sofía. Y eso es precisamente porque queremos tenerles a todos ustedes a bordo. Su región, su ciudad, su comunidad. Todas ellas pueden formar parte de este movimiento. Queremos darle forma a este proyecto único a través de un proceso de co-creación junto con todas las organizaciones, ciudades y actores interesados. Europa tiene un patrimonio cultural increíble que queremos aprovechar y nos encontramos nada más que al principio de este proceso, pero la fase de diseño de la nueva Bauhaus europea va a empezar muy pronto. Stephen Quest, director general del Centro Común de Investigación,
va a proporcionar más detalles muy pronto. Y yo personalmente voy a acompañar a este proyecto muy de cerca y tengo muchísimas ganas de escuchar sus ideas y participación. Muchísimas gracias por su atención. Bien, hasta aquí este tiempo de radio dedicado hoy en Línea Europa para ustedes, al Foro Global de los Gobiernos Locales y al Pacto Verde y a la nueva Bauhaus europea. Otro evento, en este caso tecnológico, que ha protagonizado la Semana Europea ha sido el llamado la Web Summit en Lisboa, la cumbre web. La conferencia tecnológica más grande del mundo que empezó el miércoles y concluye hoy con patrocinadores institucionales como la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones y empresas como los gigantes Google, Cisco, Microsoft, Amazon, Siemens, Huawei, Shell, Samsung Next, Bloomberg, la ABP y muchas más. Este año se ha celebrado en formato online y ha contado con más de 100.000 asistentes virtuales, 800 ponentes y participantes de más de 150 países durante 3 días completos de networking y negocios. La Comisión Europea ha tenido un stand propio en el que los asistentes han podido hacer preguntas sobre las políticas de la UE, las oportunidades de financiación y obtener información sobre el programa Europa Digital, un programa centrado en el desarrollo de las capacidades digitales estratégicas de la Unión Europea y facilitar el amplio despliegue de tecnologías digitales. El programa Europa Digital comenzará en el 2021 para impulsar inversiones en supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad y capacidad digital avanzada y para garantizar el uso amplio de las tecnologías digitales en la economía y la sociedad con el objetivo de mejorar la competitividad de Europa en la economía digital global y lograr la soberanía tecnológica. ¿Por qué digo esto de soberanía tecnológica? Como saben ustedes, entre las principales empresas tecnológicas del mundo, pues no hay ninguna europea. Las Google, Apple, Facebook, Samsung, etcétera, son todas de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y hasta de Taiwán. Eso significa que en Europa estamos en desventaja, por ejemplo, en cuanto a la difusión cultural que se hace a través de ellas o en cuanto a la vinculación de las actividades de investigación, innovación y desarrollo con el valor añadido que ello podría generar para la economía europea, de ahí lo de la soberanía tecnológica. En el stand de la Comisión Europea, los expertos han proporcionado información sobre cómo las startups y las pequeñas y medianas empresas pueden recibir financiación a través de programas UE como Horizon Europe, Startup Europe Club, Connecting Europe Facility, las convocatorias sobre Internet, el plan de recuperación, el fondo para blockchain, la inteligencia artificial y más aún. La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, portuguesa, entrevistada en la cumbre web, recordó que la política de cohesión es y debe seguir siendo un componente esencial del desarrollo tecnológico en Europa, asegurando que mientras avanzamos en esa transición verde y digital, de la que les hablé antes, hacia un mundo más inteligente, no haya víctimas de los cambios y solamente ganadores. Como saben ustedes, la política de cohesión tiene como objetivo reducir las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres. De ahí el comentario de la comisaria Ferreira para recordar que toda esa cantidad enorme de dinero que se va a invertir para salir de la crisis tiene que repartirse de forma que los desequilibrios que existen aún no se agudicen. La primera Web Summit, la primera cumbre web organizada en el 2009 fue una mezcla de blogueros, periodistas y tecnólogos en un hotel en las afueras de Dublín y fíjense ustedes en lo que se ha convertido la mayor conferencia tecnológica del mundo, toda una proeza. Y ya para concluir el programa de hoy, si me permiten, en línea con el recordatorio que hacía al principio el alcalde sobre la necesidad de mantener las precauciones para evitar la propagación de la pandemia, permítame decirles que la Comisión Europea ha presentado una estrategia para la prevención de la COVID-19 durante el invierno, un periodo que puede plantear un riesgo agravado de transmisión del virus por circunstancias específicas, como por ejemplo las reuniones en interiores. La estrategia que presenta la Comisión recomienda mantener la vigilancia y las precauciones durante todo el periodo invernal y hasta principios de 2021, cuando tendrá lugar el despliegue de vacunas seguras y eficaces.
La Comisión aportará entonces nuevas orientaciones sobre un levantamiento gradual y coordinado de las medidas de contención. Un enfoque coordinado a nivel de la Unión Europea es fundamental, entiende la Comisión, para ofrecer claridad a la población e impedir el resurgimiento del virus en conexión con las vacaciones de fin de año. Toda flexibilización de las medidas debe tener en cuenta la evolución de la situación epidemiológica y la necesidad de contar con capacidad suficiente para hacer las pruebas, el rastreo de contactos y el tratamiento de los pacientes. En palabras del vicepresidente para la promoción de nuestro modo de vida europeo, que se llama así, esta política de la Comisión Europea, el vicepresidente Margaritis Schinas, decía: en estos momentos, en estos tiempos sumamente difíciles, es de vital importancia orientar a los Estados miembros para promover un enfoque común sobre la temporada de invierno y en particular sobre cómo gestionar el final del año. Tenemos que frenar los posibles futuros brotes de infección en la Unión y solo con una gestión sostenida de la pandemia evitaremos nuevos confinamientos y graves restricciones y las superaremos juntos. Por su parte, Stella Kyriakides, la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, pues declaró que cada 17 segundos muere una persona debido a la COVID-19 en Europa. Fíjese, cada 17 segundos. La situación puede estar estabilizándose, pero sigue siendo muy delicada. Y como todo lo demás este año, pues las festividades de fin de año serán diferentes. No podemos poner en peligro los esfuerzos que hemos hecho todos en las últimas semanas y meses. Este año, salvar vidas debe tener prioridad frente a las celebraciones, pero con las vacunas en el horizonte también hay esperanza. Ahora, todos los Estados miembros pues deben estar preparados para iniciar campañas de vacunación y desplegar las vacunas lo antes posible, una vez que se disponga de una vacuna segura y eficaz, decía la comisaria Kyriakides. La estrategia de prevención que presenta la Comisión, prevención de la COVID-19 durante el invierno, recomienda medidas para controlar la pandemia hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles y está centrada esta estrategia en, por ejemplo, el distanciamiento físico y la limitación de los contactos, de enorme importancia para los meses de invierno, incluido el periodo de vacaciones. Las medidas deben ser específicas y basarse en la situación epidemiológica local para que tengan un impacto social y económico limitado y una mayor aceptación por parte de la población, por ustedes. Pruebas y rastreo de contactos, esenciales para detectar las agrupaciones y romper la transmisión. La mayoría de los Estados miembros disponen ya de aplicaciones nacionales de rastreo de contactos. La pasarela europea de interoperabilidad, la European Federation Gateway Service, permite el rastreo transfronterizo. Los viajes seguros, otro punto importante en esta nueva estrategia. El posible aumento de los desplazamientos durante las vacaciones de fin de año exige un enfoque coordinado. Es preciso que las infraestructuras de transporte estén preparadas y que se comuniquen con claridad las normas sobre cuarentena que puedan imponerse cuando la situación epidemiológica de la región de origen sea peor que la de la región de destino. Otro punto es el de la capacidad y personal del sector sanitario. Deben establecerse planes de continuidad de los centros sanitarios para garantizar que los brotes de COVID-19 puedan controlarse y se mantenga el acceso a otros tratamientos. La contratación pública conjunta puede utilizarse para suplir posibles carencias de equipos médicos. La fatiga pandémica y los problemas de salud mental son reacciones naturales a la situación actual. Los Estados miembros deben seguir las orientaciones de la región europea, de la OMS, intensificando el apoyo público a la lucha contra la fatiga pandémica, el cansancio, frente a tanto tiempo de cuarentenas y restricciones. También debe intensificarse el apoyo psicosocial. Y con respecto a las estrategias nacionales de vacunación, la Comisión está a disposición de los Estados miembros a fin de darles el apoyo necesario para el despliegue de las vacunas conforme a sus respectivos planes de despliegue y vacunación. Un enfoque común de la Unión Europea respecto a los certificados de vacunación reforzará probablemente la respuesta sanitaria de los Estados miembros y la confianza de los ciudadanos en el esfuerzo de vacunación. Nada más, muchas gracias por su atención, por su amabilidad, por estar con nosotros de nuevo en Línea Europa. Que disfruten ustedes de un feliz fin de semana hasta el viernes próximo.